Esta es la introducción del tema Dios, los cielos y la civilización humana. Entonces hoy daremos inicio a una serie que abarca el tiempo pasado, presente y futuro que tiene que ver con Dios, su creación y el futuro de la humanidad. Una serie que entrelaza las ciencias con la teología bíblica para entender la creación de los cielos y de la tierra, no solamente en su aspecto procesual explicado por la ciencia, sino también en su propósito, que es el tema central de la teología bíblica, dar el sentido, el propósito de las cosas que existen. Dos disciplinas muy distintas, obviamente, son la ciencia y la teología. Son distintas una de la otra, pero que se complementan. Así que la historia de la civilización humana es muy breve dentro de la existencia del universo y el planeta Tierra. Y a su vez, la existencia del universo y el planeta Tierra, su historia también es muy corta en comparación a la eternidad de Dios. Ellos son entonces también breve y finito en comparación a Dios. Partiendo de un principio de que las ciencias todavía no explican todo, mientras que la teología tampoco revela todo, el estudio en conjunto de ambas disciplinas nos permite ver un poco más allá de las ciencias y la teología, abarcando los periodos antes, durante y después de la historia humana, de la historia geológica, de la historia astronómica. Si bien es cierto que la Biblia tiene mucha teología para ser considerado una ciencia, y tiene mucha ciencia para ser considerada un tratado teológico, la verdad es que ciencia y teología, uno completa al otro cuando es analizado de manera coherente, objetiva y sin perjuicios. Buscaremos desarrollar la coordinación entre las ciencias y la teología al intentar describir los fenómenos desde un punto de vista científico y a la vez dilucidar el propósito de los mismos a través de lo teológico. De esta forma, buscaremos acercarnos a un mayor conocimiento de la razón del por qué existimos y hacia dónde nos dirigimos los seres humanos y el universo en donde nuestro planeta está insertado. Pero la más grande verdad expuesta en esta combinación complementaria teociencia es la de evidenciar que no puede existir un reloj sin un relojero. No es posible acreditar a una compleja coincidencia la existencia del tiempo y el espacio dentro de lo que conocemos como surgimiento y expansión del universo y en especial la vida en nuestro singular planeta. Como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20, leemos:
lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Por más pensamientos y corrientes que existen y hayan existido con el objetivo de alejar al hombre de Dios, aparentemente con cierto éxito en las sociedades contemporáneas, lo cierto es que esa marcada separación actual entre ciencia y teología solo distanció al hombre de llegar a un verdadero conocimiento de todo lo que existe, es decir, de su mismo propósito. Así como el gran error en la Edad Media fue el de despreciar las ciencias, imbuyéndose netamente en el dogma religioso, hoy el error se repite al revés, en despreciar el conocimiento teológico a favor de una supuesta ciencia pura. El profeta Jeremías apuntó la falta de sabiduría cuando se rechaza el conocimiento teológico para entender el porqué de la existencia de todo lo que vemos y no vemos, cuando escribió en su libro Jeremías capítulo 8, versículo 9. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? El conocimiento científico es incompleto cuando falta el propósito del mismo encontrado en el conocimiento teológico, complementado en el conocimiento teológico. En cierta ocasión, Dios hizo a Job en su libro capítulo 38, Job capítulo 38, vamos a leer de diferentes versículos. Entonces, en cierta ocasión, Dios le dijo a Job cosas que nos dan a entender que las ciencias tienen la capacidad de describir sobre el surgimiento y el funcionamiento de los fenómenos físicos, pero no es capaz, sin la teología, sin Dios, de explicar el propósito de todo lo que existe. Y usted, hermano y hermana, ¿cómo respondería las siguientes preguntas de índole científico, teológico que Dios hizo a Job? Vamos al libro de Job entonces, el capítulo 38. El Señor, vamos a leer diferentes versículos y aquí en la tela ya ustedes lo pueden anotar, los versículos que voy leyendo. El Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? En lo que las ciencias, principalmente geológicas,
han estudiado desde los inicios de esa disciplina, podemos decir que los geólogos estudian la formación de la Tierra y dentro de su especialidad, los paleontólogos estudian los animales extintos fosilizados. Pero, ¿cuál es la razón de la existencia de la Tierra, único planeta con vida en todo el universo, la vida como la conocemos? Ellos, los geólogos, no explican ese propósito. Y de antemano, en la antigüedad, antes mismo que existieran las ciencias geológicas y sus derivaciones como la paleontología, Dios de frente le pregunta a Job lo que hemos leído: ¿quién estableció sus dimensiones? ¿Y quién puso su piedra angular de la tierra en su surgimiento, en este caso, como nosotros sabemos, en su creación? Dios continúa en su indagación a Job. Seguiremos leyendo Job 38. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije: solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba? Estas son algunas de las preguntas de este capítulo y son muy increíbles. Increíble que temas tan profundamente científicos, que envuelven cuestiones del origen de los océanos, por ejemplo, y el comportamiento de las olas del mar, las fuentes de los océanos, el abismo, que se refiere a la mayor profundidad de las aguas que cubren la tierra. Es increíble que no hay una respuesta si no la consideramos a Dios, el creador absoluto de todo. La física es la ciencia encargada de estudiar las propiedades y comportamiento de la luz. Para ser más específicos, la física óptica es donde se abarca con más profundidad este tema de la luz. Y Dios preguntó a Job, que ya hemos leído, ¿qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa? Estas fueron algunas de las preguntas que hemos leído antes. Una vez más, ¿cómo responder semejantes preguntas sin un creador y mantenedor de su creación? El libro de Job continúa. Vamos a ver más algunas preguntas en el capítulo 38. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión?
puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo, puedes guiar a la Osa Mayor y a la Osa Menor, conoces las leyes que rigen los cielos, eres tú quien señala el curso de los rayos. De hecho, los científicos han estudiado y siguen descubriendo las leyes que rigen la física. Imaginen como ejemplo a Isaac Newton, quien descubrió y enunció las leyes de la gravedad. Él no las creó, él descubrió su existencia y descubrió que rigen bajo leyes, bajo reglas. Ahora, Dios va más allá de todo ello, indagando a Job, ¿quién creó las leyes que rigen los fenómenos astrofísicos? Pero en esos versículos hay algo que va más allá de la astrofísica, de la capacidad de cualquier ser humano de investigar y descubrir por sí solo. Dios preguntó a Job, y es una pregunta latente a cualquier científico: ¿conoces las leyes que rigen los cielos? Por supuesto que apenas estamos comenzando a descubrir la existencia de las leyes que rigen fenómenos físicos. Y nada más sabemos cómo está regido el mundo espiritual. Es decir, los otros cielos, que no es este cielo terrestre y ni el cosmos, el universo observable. Por ello, las respuestas a las preguntas por parte de Dios van más allá de lo científico que se puede tocar y observar, ya que por detrás del comportamiento de cada fenómeno descrito existe una fuerza inteligente que los mueve, los guía y los limita. Por ejemplo, analizando los trabajos arqueológicos en el mundo, llegamos a la conclusión que los arqueólogos se limitan a describir y a descubrir sus hallazgos con un cierto grado de comparación con otras culturas, lo que encuentran. Pero carecen en responder el porqué y el propósito de lo que descubre y estudia. La arqueología es una ciencia más que se refiere al propósito de la existencia de las diferentes culturas pasadas. Ellos no logran a entender o dar a conocer ese propósito. Nunca explican ese propósito. Y si vamos más lejos, buscando explicaciones mismas sobre la formación de la Tierra, antes mismo del aparecimiento de la vida, lo que estábamos hablando hace un momento, ese era el tema. En este caso, recurrimos a los geólogos encargados de estudiar las rocas, los suelos, la formación de la tierra. Es así que ellos estudian el surgimiento de los continentes, los geólogos. Incluso después del aparecimiento de la vida, una de las disciplinas de la geología es la paleontología, que estudia los fósiles de los animales extintos hace millones de años. Sin embargo, la geología no explica, al igual que la arqueología, no explica
el propósito de la existencia del planeta Tierra y el motivo de la existencia de la vida. Y para ir más lejos aún podemos recorrer a los astrónomos, a los astrofísicos, que describen el tamaño y la antigüedad del universo y cómo se ha expandido desde su surgimiento. Los agujeros negros, las galaxias y tantas otras cosas. Para enterarnos más, podemos, por ejemplo, leer varios libros, como el libro de Stephen Hawking, uno de los más grandes genios del siglo XX, después de Einstein. Stephen Hawking incluso ocupó la silla de Isaac Newton en Cambridge, Inglaterra. Podemos leer entonces su libro de Stephen Hawking, que se llama, uno de ellos, se llama Historia del Tiempo, que demuestra que el tiempo no existiría sin el espacio y viceversa. Habla del origen del universo y su constante expansión hacia el infinito. Es un libro brillante, donde podemos aprender cosas asombrosas sobre el universo. Sin embargo, es un campo principalmente descriptivo, limitado al análisis de los procesos de formación del universo sin explicar por qué existe el universo y cuál es el propósito de esa existencia. Así llegamos a la conclusión que las ciencias tienen la capacidad de describir, analizar y explicar procesos, pero no hace parte de sus alcances explicar la razón de la existencia y el propósito de las mismas. Los astros físicos elaboraron sus teorías del origen y expansión del universo. La más conocida, muy aceptada, es la del Big Bang. Pero ninguno de ellos explicó por qué surgió el universo, con qué propósito y quién lo hizo. Los geólogos estudian la formación de la Tierra y dentro de su especialidad tienen ellos los paleontólogos que estudian los animales extintos fosilizados. Pero ¿cuál es la razón de la existencia de la Tierra, único planeta con vida en todo este universo? Ellos no explican. Los arqueólogos estudiamos, porque yo también soy arqueólogo, los restos de las culturas humanas de pueblos y civilizaciones que desaparecieron. Pero asimismo, esta disciplina puede describir e interpretar procesos de desarrollo humano, pero no puede explicar por qué y con qué propósito existimos los seres humanos. De la misma manera, los historiadores estuvieron recolectando informaciones escritas y escribiendo la historia humana, exponiendo y hasta analizando el desarrollo de los procesos históricos, pero careciendo de los objetivos y de las herramientas para explicar por qué de los eventos históricos y sus verdaderos propósitos. Y finalmente, los medios de comunicación, como lo vemos todos los días, nos informan las noticias, pero no es propio de esa disciplina periodística explicar
el porqué y el propósito de las noticias que difunden. No saben ellos que todo lo que sucede cada día, cada minuto, es parte de un todo mucho más grande y ya previsto por Dios, revelado en su santa palabra. Y la palabra y voluntad de Dios la encontramos en un libro que no solamente toca los temas de la astrofísica, la geología, la arqueología, la historia y las noticias de la prensa moderna, entre otros. Ese libro, que es la Biblia, un tratado teológico, contiene una interesante y verdadera visión de las ciencias y principalmente de la conducta humana. Y aquí lo tenemos y la utilizamos, y este libro inspirado por Dios creador de todo lo que existe, es un libro que va más allá de todas las disciplinas científicas mencionadas hasta el momento y todas las demás que no la mencionamos. Pues la Biblia también revela lo que sucedió antes de la existencia de todas las cosas y revela también el futuro del planeta y hacia dónde se dirige la civilización humana. Y lo más importante, la Biblia revela el porqué y el propósito de todo lo que existe. Un ejemplo muy clásico dentro de la revelación bíblica sobre el futuro se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2. Ese capítulo cuenta que en cierta ocasión el gran rey de Babilonia, Nabucodonosor II, quien gobernó ese imperio hace más de 2600 años atrás, una noche se despertó atormentado por un sueño que tuvo, aunque se dio cuenta que se trataba de algo sumamente importante, no se acordaba lo que había soñado. Para cortar la historia, Dios reveló el sueño y el significado para el profeta Daniel, quien explicó a su vez al rey que lo que él había soñado, que fue con una gran estatua que tenía cabeza de oro, que significaba el imperio de Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que significaba el siguiente imperio que fue después de Babilonia, los medo-persas. Luego, el vientre de la estatua era de bronce, que se refería a un tercer y consecutivo imperio, que fue el imperio griego. Luego, las piernas de fierro en representación del cuarto imperio, y el cuarto imperio, en esa orden, fue Roma, el imperio romano. Por último, los pies de la estatua estaban hechas de barro mezclados con fierro, que serán en nuestro futuro los últimos 10 gobernantes o países que actuarán en el tiempo del fin de la historia humana. En ese momento de su sueño, cuando ya había contemplado la estatua completa, una roca vino del cielo e hirió a la estatua en sus pies y la destruyó por completo hasta volverla polvo. Y la roca se volvió una gran montaña que llenó toda la tierra. En Daniel capítulo 2, versículo 44, viene la explicación de ese último evento en la historia de la humanidad. Dice Daniel capítulo
2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y aquí viene la antesala del desarrollo de esa historia, que la hace por demás de interesante y aleccionadora. El rey despertó perturbado y no se acordaba del sueño, y dio una orden bastante clara a sus científicos de la época. Dice Daniel capítulo 2, versículo 5. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Daniel, en la condición de aprendiz, de sabio, allá en la corte del rey Nabucodonosor, también sería descuartizado si el sueño no fuera revelado e interpretado. Pidió la explicación a Dios y sus palabras fueron muy significativas para el tema en desarrollo cuando dijo en el capítulo 2, en los versículos 20 a 22. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Esa es la dimensión que falta a los eruditos y científicos de siempre, a los astrofísicos, a los geólogos, arqueólogos, historiadores y periodistas, entre otros. Dios es quien cambia los sucesos mundiales. Dios es quien pone y quita los soberanos, y Él es la única fuente de conocimiento para entender todo lo que existe y su propósito. El rey preguntó a Daniel si él era capaz de dar a conocer el sueño y su interpretación, y Daniel respondió firmemente en Daniel capítulo 2, versículo 27. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Y esa verdad perdura hasta hoy. El porqué y el propósito de todo lo que existe y sucede, ni astrofísicos, ni geólogos, ni arqueólogos, ni historiadores, ni periodistas pueden explicarlo. Sin embargo, Daniel reveló la respuesta al afirmar que en Daniel capítulo 2, versículo 28, que hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Todo lo que se sabe hoy por las ciencias aún es limitado, porque las diferentes disciplinas no tienen por objetivo y tampoco pueden explicar el porqué
y el propósito de todo lo que sucede, de todo lo que existe. Pero como acabamos de leerlo, Dios va mucho más allá, pues es el único que, además de explicar el propósito de su creación, Él también puede revelar la noticia que aún no ha sucedido. Como dijo Daniel, Dios revela lo que sucederá al fin de los días. Y Dios reveló cómo fue el principio de los días a Moisés, quien escribió en su libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esta introducción revelamos de qué se trata la Biblia. Trata del propósito de la existencia del universo y la civilización humana a través de una óptica compartida entre ciencia y teología. Sin embargo, es necesario aclarar que las respuestas de estos estudios serán sustraídas del conjunto de libros que forman toda la Biblia, y que el objetivo primario es el de demostrar ese contenido bíblico, porque la confusión generalmente empieza en creer que ciertas cosas provienen de la Biblia, cuando en realidad no provienen de la Biblia. Por eso la Biblia hay que estudiarla, para que estemos seguros de lo que dice, de lo que hay en ella. Por eso, una vez separado lo que hace parte de la Biblia de las informaciones ajenas a la misma, podremos entonces analizar con mayor precisión la relación propuesta entre lo teológico y lo científico secular dentro del tiempo y del espacio, proyectando un pasado anterior a los mismos y revelando lo que sucederá en el futuro. Así, el deseo es que todos disfrutemos cada uno de los estudios bíblicos con este tema de la creación de Dios y el propósito de la humanidad. Una historia sin comienzos, que existe eternamente antes de la historia. Digo eso porque todas las historias que escuchamos poseen un comienzo y un final. Eso es lo que todos estamos acostumbrados a escuchar y a contar. Sin embargo, por más increíble que parezca, la historia de todas las cosas que será desarrollada en este y en los próximos estudios bíblicos no tiene comienzo y no tendrá fin. La misma ya existía antes de todo lo que vemos, de todo lo que está a nuestro alrededor, de todo lo que la ciencia ha comprobado su existencia. Para contar esa historia, nos remontaremos en realidad antes de la historia, antes de todas las cosas que sabemos. Vemos las cosas que sabemos, que vemos, que tocamos, antes del tiempo y del espacio que conocemos. Es una historia que no tiene principio y está concentrada en un ser inteligente que creó todo lo que existe, la materia, los seres vivos, el tiempo
y todas las leyes invisibles que rigen todo en este vasto universo y mucho más allá, en una dimensión que aún no la conocemos, pero que sí existe. La base para entender este periodo infinito es la teología, una disciplina donde Dios, el Ser Supremo, es ampliamente considerado en diferentes religiones del mundo. Las religiones abrámicas, dentro de las abrámicas tenemos el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, también las religiones chinas, las religiones de la India, como el hinduismo, el sajismo, las religiones en la antigüedad clásica, la egipcia, las incaicas, romanas, mitra, aztecas, mayas, etc. Y en las tradiciones como el zoroastrismo, la mitología guanche, los deidismos, panteísmos. En una ocasión, cuando el apóstol Pablo estaba en Grecia, precisamente en la ciudad de Atenas, él andando por la ciudad vio varios santuarios y varias esculturas que representaban a diferentes dioses. Cuando fue llevado a la corte de Atenas, llamada Areópago, para explicar la doctrina que enseñaba sobre el Evangelio del Reino de Dios, Pablo dijo, y eso lo leemos en Hechos capítulo 17, versículos 23 a 24. Dijo Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese es el Creador desconocido para muchos, y pasaremos a vislumbrarlo como antesala de los próximos estudios bíblicos que daremos en este mismo canal de comunicación. Así que en el comienzo del libro de Juan, leemos Juan 1, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se sabe que el Verbo, o Logos, en griego, que significa palabra, se refiere a Jesús, y que Jesús también es Dios, con una existencia eterna junto a Dios que conocemos como Dios el Padre. Dios y el Verbo, siempre haciendo recuerdo que el Verbo también es Dios, han existido eternamente antes de la creación de los cielos y de la tierra, como declaró el profeta Isaías en su capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así que la Biblia revela que Dios habita la eternidad, porque Dios mismo es la eternidad. Juan relata que en su libro capítulo 1, versículo 1 y versículo 3, Juan relata que todas las cosas por él, hablando de Jesús, fueron hechas, cielos y tierra, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. Tenemos los dos seres divinos que componen el sustantivo colectivo denominado Dios, y que son el Verbo, que es Dios, y el otro ser divino que Juan lo denomina simplemente Dios. Estaban juntos cuando todo fue creado. En Génesis capítulo 1 dice lo que hicieron estos dos seres divinos en el principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá el Verbo y Dios son denominados Dios, traducido del vocablo hebreo Elohim. Elohim, un sustantivo colectivo que significa seres divinos. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, cuando leemos Génesis 1, versículo 1, que Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia explica dónde se los creó cuando el apóstol Pablo escribió allá en Colosenses, capítulo 1, de los versículos 15 al 17. Leemos: Él, Jesús, en su preexistencia, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, siendo Dios la eternidad, sin ningún límite, los cielos y la tierra fueron creados dentro la eternidad de Dios. No existe un lugar fuera de Dios, pues Dios es todo, pero sí existe un espacio dentro la eternidad de Dios, donde se ubican los cielos y la tierra. Como dice el ya citado texto de Colosenses, en Él, es decir, dentro de Él, en Él fueron creadas todas las cosas, dentro de esa eternidad que es Dios. Por ello es que Dios, el Padre, no está limitado por su creación. Tampoco estaba el Verbo cuando creó todas las cosas. Por eso, quien se limitó, siendo también el creador, fue justamente el Verbo que posteriormente se hizo carne y habitó entre los hombres dentro de esa creación, para una misión específica, el de rescatar el hombre que camina hacia su destrucción. Lamentablemente, es muy común el raciocinio de que Dios el Padre habita el tercer cielo con sus criaturas espirituales, aunque es un pensamiento, una aceleración incompleta o imprecisa. Dios el Padre, quien también creó el tercer cielo para sus seres espirituales, nunca se limitó a su creación. Y que el tercer cielo es parte de la creación de Dios, es parte, no es toda. Dios el Padre no habita el tercer cielo exclusivamente, podemos decir. Dios el Padre habita la eternidad, que es mucho más amplio y mucho más grande que su creación, como explicó o escribió el profeta Isaías
Dijo Isaías, ya hemos leído bastantes, que Dios habita la eternidad. En el libro de los Reyes, por ocasión de la inauguración del templo en Israel, Salomón virtió las siguientes palabras, y son muy importantes, de Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ningún cielo puede contener a Dios, el Padre, pues Él habita la eternidad. Lo que nos lleva a entender que el tercer cielo, o simplemente los cielos de los cielos, donde están los seres espirituales, no puede ser infinito, porque Dios lo creó dentro de algo más grande, que es su eternidad. La Biblia describe 4 visiones del trono de Dios en el tercer cielo. Una, la de Isaías, con el trono de Dios dentro del templo celestial, con 4 serafines volando sobre él. Eso está en Isaías 6. La otra visión, la de Ezequiel, con un trono móvil, con 4 ruedas sostenidas por 4 querubines. Eso está en Ezequiel 1. Y otras 2 visiones en Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 4 y 5, que muestran el trono de Dios en un juicio junto a otros tronos. Ahí viene la pregunta: ¿por qué Dios omnipresente necesita manifestarse en un punto específico en el tercer cielo, que lo conocemos como trono? Cierta ocasión, un ángel de nombre Gabriel se apareció a Zacarías, revelando que vino desde delante de Dios, quien lo envió para hablar. Estamos hablando del Nuevo Testamento, del sacerdote que fue el padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darle estas buenas nuevas. Por ello, es común la creencia simplista de decir que Dios vive en el tercer cielo con sus ángeles, punto final. Sin embargo, Dios habita la eternidad y Dios es eterno. Y como la Biblia misma enseña, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Entonces, para que pueda interactuar con los ángeles del cielo, con las criaturas espirituales que Él ha creado, el trono de Dios es un punto donde Dios se manifiesta, pero no es Dios en toda su plenitud. Los ángeles no son omnipresentes. Esta es la razón de por qué Dios tiene que manifestarse a ellos. Los ángeles solo pueden estar en un lugar al mismo tiempo. Ellos se mueven del tercer cielo hasta la tierra, los ángeles, y vuelven al tercer cielo. Un ángel no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, pero sí pueden acortar las inconmensurables distancias. Teóricamente pueden doblar el espacio-tiempo y saltar recorridos, pero igualmente van de un punto a otro. En los próximos estudios continuaremos hablando de Dios y hablaremos cómo interactúa con su creación, tanto física como espiritual.